Hola, mi nombre es Nayeli Alcántara y en esta ocasión estaremos hablando acerca del caudillo Pedro Santana, las dificultades que se presentaban en este gobierno y la relación existente del mismo entre los gobiernos actuales o el gobierno actual. El latero Pedro Santana asumió el poder político de la República Dominicana. En ese entonces, para que el Estado dominicano pudiera tener una base jurídico-política, la Junta Central, dominada por los ateros y presidida por el general Pedro Santana, emitió un decreto el 24 de julio de 1844 donde convocaba a las asambleas electorales para que se reunieran el 20 y 30 de agosto para proceder a elegir los miembros del Congreso Constituyente. Esta asamblea fue convocada para iniciar sus labores el 21 de septiembre de 1844 en la ciudad de San Cristóbal. Esto solo fue el inicio de unos controversiales periodos presidenciales del caudillo, donde se evidencia el mal genio de este y también la falta de consideración para liderar el país. Bien, antes de comenzar con esta exposición, ya en lleno, voy a estar representando o dando una pequeña pincelada de lo que es el caudillismo aquí en la República Dominicana. Se puede decir que el caudillismo fue un fenómeno político caracterizado por líderes carismáticos con dotes de oratoria y que tenían una gran popularidad entre la masa, los cuales ascendían al poder no de una forma como se ve hoy en día por elecciones y eso, sino que utilizaban otros medios como pueden ser golpes de estados, revoluciones, tomar el poder por la fuerza militar, alzamiento de armas, entre otros métodos, y que la población ve en ellos la oportunidad de poder solucionar las dificultades y problemas que tenía la nación, aunque muchos de ellos no lograban cumplir con esos parámetros. Ya viendo lo que es más o menos lo que es un caudillo, todo eso, en esta exposición vamos a estar hablando sobre uno de los principales caudillistas o el primer caudillo que tuvo la nación dominicana, el cual es Pedro Santana. Dentro de lo que son las características de este gobierno podemos encontrar que tras la revolución en 1843, Pedro Santana derrocó al presidente de la República de Haití, Boyer. Durante este periodo presidencial formó un ejército de 3.000 hombres de su región natal. Esto lo hacía como con el objetivo de que estuvieran delante de él en todo tiempo, de que fueran ellos como lo que estuvieran presidiendo de él. También en su periodo de gobierno se encargó de eliminar todos los rivales que podían hacerle sombra. O sea, prácticamente no había nadie que o no que no había, si aparecía alguien que estaba de cierta manera intentando derrocarlo, él se encargaba pues de eliminarlo. Entonces ya cuando hablamos del periodo que estaba pasando a través de la Junta Central, sucede que se elaboró una primera constitución. Entonces esta tenía un carácter liberal, ya que limitó el poder ejecutivo, estableciendo que todas las medidas del presidente de la República debían ser tratadas ante el Consejo de Secretarios de Estados Unidos y que ningún acto de dicho magistrado era ejecutado si no estaba presentado por uno de los 4 miembros o secretarios. Como la primera constitución tenía un carácter liberal, la misma no se correspondió con las aspiraciones del presidente Santana, o sea, su deseo no era este, y el grupo social político que este mismo representaba. Entonces, el presidente Santana le repudió esta situación, por ende, debido a que él no presidía al tener ningún tipo de limitación al ejercicio de su autoridad presidencial, y esto lo justificó de una manera diciendo como que si no se le daba de cierta manera el poder, no iba a tener la libertad de utilizar armas. O sea, él estaba negándose a firmar el texto, que provocó un periodo de dramática tensión en ese entonces, justificando que él no se le iba a dar la libertad de utilizar las armas que se necesitaban para el país. Entonces,
relacionando esto pues con nuestro gobierno actual, podemos entender que de cierta manera el caudillismo ya no es tan predominante como antes, porque por ejemplo cuando hablábamos de la parte de la Constitución nos damos cuenta de que en este momento se le da la oportunidad y el presidente no es como el que puede emitir los decretos por el simple hecho de que a él le guste o de que a él le plazca, es decir, no existe de cierta manera la manipulación, y si existe, de cierta forma se disimula un poco, porque siempre vamos a encontrar personas que estén a favor y que estén en contra de lo que una u otra autoridad pueda decir. Sin embargo, ya la libertad de las personas poder expresarse y de decidir exactamente lo que quieren está un poco más, tiene un poco más de auge que antes, debido a que en este periodo nosotros nos pudimos dar cuenta de que realmente se tenía que aceptar lo que ya estaba establecido. No había una manera de que se pudiera hallar como un punto medio o que se buscara como la solución para ambos. Era la solución para uno y pues ya le tocaba al otro aguantarse a que finalizara este periodo presidencial. Por eso nos damos cuenta de que la mayor parte de estos presidentes, en este caso cuando estábamos hablando del caudillo Pedro Santana, por eso nos damos cuenta de que este hombre tenía tanta gente que quería derrocarlo, porque como era una persona de un carácter tan fuerte que de hecho un autor hace referencia a su conducta psicológica, se le alega que cuando él era un poco más pequeño, su padre, llamado también Pedro Santana, le cortó la cabeza a un mandatario y anduvo con ella por todo el lugar con la cabeza del señor colgada. Y cuando esto, Pedro solo tenía 7 años de edad y le tocó ver esa parte. Entonces por eso se asume a que su carácter sanguinario dependía de ciertas actitudes o de ciertos momentos que tuvo que presenciar aún desde pequeño, y pues digamos que no recibió ayuda. Para continuar con lo que dice mi compañera, voy a estar hablando más o menos de algunas cosas que hizo Pedro Santana en sus gobiernos. Cada vez que Pedro Santana ascendía al poder, lo hacía de una forma no convencional, no vamos a decir no por elecciones legales. En su primer gobierno, Pedro Santana utilizó la fuerza militar para poder acceder al poder, impidiéndole a Duarte ser presidente de la República. También planteaba que tanto Duarte, Mella y Sánchez como otros trinitarios estaban conspirando contra la nación, por lo que fueron deportados, eliminando así uno de los mayores opositores de Pedro Santana para llegar al poder. En su segundo y tercer gobierno, ya que Pedro Santana no solo tuvo un solo gobierno, sino tuvo 3 periodos de gobierno, utilizar los mismos métodos, vamos a decir así, de eliminar a sus opositores para poder llegar al poder. Podemos ver que su principal rival en el segundo gobierno y tercer gobierno fue Buenaventura Báez, pero también hubieron otros opositores con los cuales utilizó métodos, vamos a decir, criminales, como fue el asesinato con la familia Sánchez y también con el patricio Francisco del Rosario. Pedro Santana siempre estuvo a la mira del pueblo dominicano y no fue por sus buenas acciones. Muchos historiadores señalan que Pedro Santana era considerado como un traidor, un ladrón y un asesino. Podemos ver en el asesinato que cuando fue con la familia Sánchez también mandó a matar a Antonio Duvergé, mandó a matar a Francisco de Rosario y a otros trinitarios. En el caso de traidor, fue por él que se anexó la República Dominicana a España en el año 1861, trayendo así una crisis a la República Dominicana, posterior a ello con la Guerra de la Restauración y la Segunda República. Y cada una de sus decisiones fueron por egoísmo, por el tomar el control del poder y no importándole las situaciones que pasaba la República Dominicana. Por eso, pues no se podría considerar o no se puede considerar como un gran líder
por sus decisiones, pero fue considerado uno de los caudillos. Fue un líder nato, fue una persona con carisma, que las personas al principio veían como alguien capaz de resolver las situaciones de la nación, pero vemos que no fue de todo cierto, o no en todos los aspectos, ya que no se puede ver un solo lado de la cara de la moneda, sino que hay que ver ambas partes. Pero en lo que más se hace relevancia es en las acciones negativas que utilizó Pedro Santana para llegar al poder y para tener control del pueblo dominicano, tanto con la anexión a España como con la retirada de sus tropas de la guerra del 19 de marzo, que estaban encabezadas por Antonio Duvergé, también asesinatos y otras acciones que no fueron muy favorables para la imagen que tenemos hoy en día de Pedro Santana. Buenas, mi nombre es Harle Margarita Figueroa Martínez y voy a estar mencionando algunos acontecimientos o hechos que se dieron entre los años 1844 hasta el 1916. Introducción. El periodo histórico desde 1844 hasta 1916 se caracterizó básicamente por el caudillismo y el autoritarismo. Es decir, a pesar de que en el 1844 fue proclamada la independencia de la República Dominicana, hubieron personajes, entre ellos Pedro Santana y Buenaventura Báez, quienes se oponían a que la nación dominicana siguiera libre, puesto que decían que la nación sobreviviría si estuviera bajo el mando de una potencia extranjera. Lo que contrajo que Santana en el 1861 anexara a España la República Dominicana. Dentro de estos años, la República Dominicana pasó por varios presidentes, entre ellos Pedro Santana, Buenaventura Báez y Ulises Herao. Autoritarios y caudillos. Las luchas políticas regionales, las amenazas e invasiones haitianas y la búsqueda de una potencia extranjera que anexara la nueva república caracterizaron la vida política nacional de 1844 a 1880. Los caudillos regionales surgieron, ya bien sea para combatir a los haitianos o para alcanzar el control político de Santo Domingo, sede tradicional del poder político. Pedro Santana en el este, Buenaventura Báez en el sur y Gregorio Luperón y Ulises Herao en el Cibao son los personajes políticos más importantes e influyentes en el siglo XIX. Santana y Báez se destacaron por sus políticas anexionistas, mientras que Luperón y Ulises tomaron posturas liberales nacionalistas basadas en la creencia de que la nación era viable. En la década de los 80, Ulises, o Lili, pudo conseguir el apoyo del comercio y del nuevo sector azucarero, cambiando su posición nacionalista y convirtiéndose en un dictador que promovía las inversiones extranjeras y el comercio. Como es de saber, la República Dominicana obtuvo su independencia en el 1844, lo cual generó mucho descontento entre los líderes políticos, en el cual se encontraba Pedro Santana, cual consideraba, como estuve mencionando en la introducción, que la República Dominicana sobreviviría si estuviera bajo el mando de una potencia extranjera, para lo cual él una vez que él llegó al poder, se enfocó en encarcelar, asesinar y así sucesivamente a los que se oponían a que él anexara a España la República Dominicana. Esta acción por Pedro Santana contrajo a que se iniciara un movimiento revolucionario de los rebeldes, los cuales recibieron el apoyo de Haití, quienes intentaban impedir que España volviera a ocupar la parte occidental, oriental del país, o sea, su parte. Entonces, ellos le brindaron su apoyo a los rebeldes revolucionarios, quienes intentaban y quienes quienes se caracterizaron por dirigir la Guerra de Restauración de la República Dominicana en el 1863, lo cual se buscaba que la República Dominicana vuelva a ser una nación soberana e independiente de toda potencia extranjera. O sea, que ya en el 1865, una vez salida
las autoridades españolas de nuestro país, viene lo que es un nuevo reajuste, un proceso de elección que termina con la muerte de Santana, y también donde Buenaventura Báez logra tener el control de nuestra nación, el cual también intentaba anexar nuestro país a los Estados Unidos. Como es de saber, en esos tiempos hubo un gran proceso o periodo de deuda externa, para lo cual Báez quería anexar a Estados Unidos nuestra nación para poder pagar la deuda externa que había en ese momento en nuestro país. Entonces, ya en el 1880 llega lo que es Ulises o Lilis, quien empezó con ideas nacionalistas o más bien liberales, el cual recibió el apoyo de muchos, pero que al final de cuentas se convirtió en un gobierno autoritario o dictador, el cual buscaba beneficiarse de la economía de nuestro país. O sea que básicamente la mayor parte de su gobierno estuvo beneficiándose de las riquezas de nuestra nación y generando así aún más la deuda que había en nuestra nación. Entonces, ahora voy a estar hablando de la conclusión. Todo esto me hace llegar a una conclusión. Todas estas guerras o hechos históricos marcaron en gran medida a la República Dominicana, que pasó décadas bajo el control de otras naciones para mejorar su vida económica y con ello eliminar la deuda externa que había. Además de que pasó por varios procesos dictatoriales o gobiernos autoritarios en los cuales los líderes o gobernantes buscaban más mejorar su vida que la de la comunidad dominicana, pasando por varios procesos de lucha por la libertad y con ello que la nación dominicana llega a tener una vida soberana. Entonces, con todos los acontecimientos que pasaron, la República Dominicana hubieron pobladores que sí seguían los ideales de los trinitarios, quienes querían que la nación siguiera libre de toda potencia extranjera. Y con ello, tener un buen desarrollo económico en nuestra nación que beneficiara a todos los dominicanos, sin tener que otra nación anexar nuestro país. Esto ha sido todo de mi parte, espero les haya gustado. Gracias.